Muy buenos días a todos, buenos días. ¿Cómo se encuentran? El Señor les bendiga. Espero hayan tenido buena noche y haber descansado, recobrando sus fuerzas y energía, pero sobre todo que hayan amanecido con buena disposición para gozarse en la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a continuar nuestros estudios de los Salmos. Hoy vamos a ver el Salmo 143, donde David clama al Señor, a su Dios, a Jehová, para le dé liberación y dirección para su vida. Aquí nosotros vamos a aprender a depender de Dios, confiar completamente en Dios. Si ya sabemos, pero muchas veces, si eres como yo, enfrentamos situaciones y queremos tomar las riendas. Aquí David nos da un ejemplo a seguir. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad y este privilegio una vez más de poder compartir tu palabra. Estoy agradecido porque nos has concedido este día y ahora que vamos a estudiar este salmo, pido que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome, que tomes tú control de mi mente, de mi corazón y todo mi ser, y que me uses como tu instrumento para compartir, Señor, esta palabra con aquella veracidad, con aquella certeza y con la autoridad de tu palabra, dirigido por tu Espíritu Santo. Pido que seas tú preparando cada corazón, nuestros corazones como tierra fértil, para que en ellos, por medio de tu palabra, como nos dice, sea producida esa fe, sea aumentada esa fe, sea fortalecida esa fe, y que así tu pueblo sea edificado en la fe y tú, Señor mío, sobre todo seas glorificado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y una vez más te doy gracias. Amén, amén. Bueno, vamos a empezar este salmo. Aquí vemos a David en una situación precaria, una situación difícil, peligrosa, y clama, dice: oye, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Hasta aquí vemos que David clama a Dios, que le pide que oiga y que escuche, que oiga su oración y que escuche sus ruegos. Y la verdad es esta: Dios siempre nos oye, Dios siempre nos escucha cuando nosotros tomamos el tiempo para clamar a Él. Muchas veces no clamamos a Dios sino hasta que ya nos encontramos con el agua hasta la barbilla, no el cuello nada más, el agua ya que te está llegando hasta la barbilla. Y sabes una cosa, es algo que muchos hacemos. Muchos, como dije anteriormente, queremos tomar las riendas y arreglar las situaciones nosotros. Pero aquí David le pide a Dios que oiga su oración, que escuche sus ruegos. David se encontraba en peligro de muerte. David se encontraba escondido, huyendo. Quizá algunos comentarios mencionan que era de Absalón su hijo, otros comentarios continúan diciendo que era de Saúl, pero de quien estuviere huyendo, él necesitaba la ayuda de Dios. Nosotros también, quizá no estemos huyendo, o quizá estés huyendo, pero todos necesitamos la ayuda de Dios. Y lo que me encanta es que le pide aquí que responda por su verdad, la verdad de Dios, no su propia verdad como era él, y por su justicia, la justicia de Dios, porque David en sí no podía decir que él era totalmente justo. La verdad es que solamente Dios es justo y verdadero. No hay otro como él, no hay otro como Dios. Y aquí David le pide que no entre en juicio con él, con su siervo. Se llama a sí mismo un siervo de Dios. Te pregunto, ¿eres tú un siervo o una sierva de Dios? No necesariamente que estés sirviendo en la iglesia, pero que la disposición de tu corazón sea hacer
la voluntad de Dios. Muchas veces nos metemos en problemas y terminamos en situaciones que traen adversidad, circunstancias que pues verdaderamente son producto de nuestras malas decisiones. Aquí David no era ese el caso con él. Él era un hombre justo que buscaba la dirección de Dios, pero también se olvidaba a veces quizá de Dios, como cuando tomó la decisión de pues tomar a Betsabé, esposa de otro hombre, para sí mismo. Muchas veces nosotros también nos metemos en problemas y no podemos pedirle a Dios, y al igual que David, que no podemos pedirle que nos juzgue porque nosotros somos buenos, porque nos hemos portado bien, porque no hemos hecho esto y aquello. No. Necesitamos, al igual que David, ser honestos y depender de la justicia de Dios, porque Él es el único, como dije anteriormente, justo y verdadero. Entonces vemos aquí, David le dice en el versículo 2, y no entres en juicio con tu siervo. No me juzgues, Señor. Ahorita estoy escondido en una cueva, estoy pasando peligro de muerte y no me juzgues, porque ahorita verdaderamente necesito tu ayuda. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación como esta, en que necesitas la ayuda de Dios? Quizá no hay personas que te quieran matar o te persigan como a David, pero podemos enfrentar numerosas situaciones en nuestra vida. Lo que sí es que verdaderamente tenemos un enemigo, archienemigo, que, bueno, pues quiere destruirnos, y ese enemigo siempre busca deshacer lo que Dios ha hecho en ti. Y una de las maneras de verdaderamente robar tu fe es induciendo temor. Entonces lo que necesitamos hacer, al igual que David, es recordar y clamar a Dios y pedirle a Dios que no lo juzgue y que no nos juzgue a nosotros por nuestra propia justicia, o sea, por nuestras obras, como si fuéramos buenos, porque él sabía, David sabía, y nosotros sabemos y debemos saber que nosotros no podemos hacer suficientes buenas obras para ganarnos el favor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios sobre todo. Porque la palabra de Dios nos lo enseña claramente. Delante de Dios nadie puede verdaderamente considerarse justo por sus propios méritos. La palabra de Dios en Romanos, si van conmigo a Romanos 3:10, nos dice claramente que no hay justo, ni siquiera uno. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Miren lo que dice en el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, es conocido el pecado. Y el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos dice claramente, nadie es justo. Si vamos al libro de Gálatas, en el libro de Gálatas, Pablo nos dice lo mismo. En Gálatas 2, en el versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, dice claramente, nadie será justificado. Pablo era un fariseo de fariseos. Él había aprendido toda la ley, había guardado la ley, inclusive él en Filipenses 3 nos dice, en cuanto a la ley, dice, irreprensible. Yo nunca he fallado, decía Pablo. Y sin embargo, él reconoce que por sus propias obras, sus propios méritos, él no podía recibir la salvación. Él necesitaba a Jesús. Acompáñenme a Filipenses 3, ahorita que me acordé de esa palabra. En Filipenses 3,
dice en el versículo 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así es como Pablo sabía que era la única manera de acercarse a Dios. Cuando David aquí en nuestro Salmo 143 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y anteriormente había dicho, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Quiero hacer enclave en esa frase. La verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La justicia de Dios es Cristo. Dios entregó a su Hijo unigénito para que Él pagara el precio por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él confiara en Él fuera justificado. En 2 de Corintios 5:19 nos dice claramente que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros, los que creemos en Él, fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Así es que David sabía que solamente Dios es justo, solamente Dios podría juzgar. Él no tenía méritos para acercarse a Dios. Entonces, así nosotros necesitamos también reconocer eso y recordar que al igual que David, podemos clamar a Dios sabiendo que Él responde. La palabra de Dios nos dice claramente que en Salmo 34 nos dice en el 15, el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cada vez que clamamos, Dios nos oye, Dios nos escucha. Pero también nos escucha cuando estamos hablando tonterías. Así es de que hay que cuidarnos lo que decimos. En el versículo 3 al 6, quiero que leamos primero en el 3 y 4, dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Aquí vemos una cosa, el salmista David aquí está enfocado, su mira está y sus pensamientos está pensando y enfocándose en lo que el enemigo le ha hecho y no en lo que Jehová, su Dios todopoderoso, puede hacer por él. Pero está clamando. Noten aquí, define y describe cómo el enemigo persigue hasta su alma, lo quería matar. Y luego dice, ha postrado en tierra mi vida y me ha hecho habitar en tinieblas. David estaba huyendo, ya sea, como dicen algunos comentarios, de Saúl y sus hombres o de Absalón y los que le seguían, porque Absalón, su propio hijo, se volteó contra David. Imagínate que tu propio hijo te traicione, que tu propio hijo quiera matarte. David se encontraba pues verdaderamente angustiado y dice aquí claramente, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Y describe su corazón como vacío, desolado. Dice, está desolado mi corazón, desanimado completamente. Pero David dice, me acordé de los días antiguos. Quizá algunos podríamos encontrarnos en una situación que nos quita el enfoque de Dios y vemos las cosas como David se estaba acordando de aquellos que perseguían su alma. Quizá te encuentres en unas circunstancias que son imposibles para ti, al igual que David se encontraba en estas circunstancias. Pero así, al igual que David, acuérdate de cuántas veces
te ha ayudado Dios en el pasado. Aquí David en el versículo 5 y el versículo 6 dice, me acordé de los días antiguos. O sea, me acordé de aquellos días cuando yo estaba en una relación íntima contigo, quizá cuando él estaba en el monte cuidando las ovejas de su padre, cuando él no era nadie, pero Dios estaba con él. Él lo tenía todo. Con Dios todo lo tienes. Aquí dice, me acordé de los días antiguos, y dice, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Y desde el 6 dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Vemos entonces, David hace memoria de las veces en que Dios había obrado en su favor. Reflexionaba en el poder de Dios y las obras de sus manos. Simplemente cuando tú ves la creación, puedes decir, wow, mi Dios hizo todo esto, yo puedo confiar en Él. Pero en el versículo 6 dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Es como aquel que se está ahogando y extiende la mano para ser salvado. Pero ¿a quién mejor que clamar y a quién mejor que extender nuestras manos que al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, al Dios que siempre se manifiesta a tu favor cuando tú clamas? Clama a mí y yo te responderé. Mi alma, dice, a ti como la tierra sedienta. Aquí describe su alma como una tierra seca que necesita la lluvia. David necesitaba la gracia, la misericordia, la ayuda de Dios que descendiera sobre él, así como la lluvia desciende sobre una tierra árida y seca. En urgencia clama aquí en el 7 diciendo, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. O sea, respóndeme ya. A veces queremos que Dios nos responda y nos conteste y nos dé favor y nos ayude y haga todo, pero ya. ¿No es cierto? Así, como si fuera de volada. Concédemelo ya. No. Respóndeme pronto, oh Jehová. Esa urgencia es la con la que nosotros debemos de reconocer también, clamando a Dios. Respóndeme, Señor. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. Cuando el espíritu de un hombre desmaya, verdaderamente es algo terrible. Cuando yo era un adolescente, yo entraba en mucha depresión. Me acordaba que era un huérfano y que pues de nada servía. Yo cometí el error de tratar de quitarme la vida 4 veces, y David aquí define un tiempo en que pues él quería ya la ayuda de Dios. Yo clamaba a Dios también, pero no me rendía a Él. Yo decía, sácame de esto, mejor quítame la vida. Pero, ¿saben? Un día cuando lo conocí, cuando se manifestó en una manera, cuando verdaderamente yo creí, porque Dios me perseguía. Él usaba gente para que me hablara de Dios. Y yo decía, no quiero nada con Dios. Yo estaba enojado con Dios porque había perdido a mis padres. Pero Dios siempre cuidó de mí y sigue cuidando de mí. David clamaba y dice, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Él sabía que él podía morir a cualquier momento, pero él clamaba a Dios y confiaba en Dios. Había recordado lo que Dios había hecho y ahora necesitaba él que él respondiera pronto y le ayudara. Porque dice claramente aquí, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. No me permitas morir, decía aquí. En el versículo 8 es algo que nosotros debemos procurar cada mañana, cada madrugada, al igual que David. Hazme oír por la mañana tu misericordia. La palabra de Dios nos enseña que la misericordia de Dios es nueva cada mañana para nosotros. Y los que le buscamos, podemos nosotros también gozarnos en eso, en saber que su misericordia es nueva. Pero cuando David dice, hazme oír,
ahí está hablando de escuchar la voz de Dios, cómo Dios extiende su misericordia y cómo Dios le busca para comunión con Él. Dios siempre nos busca. Dios es el que siempre ha iniciado en nuestra vida para tener una relación con Él. Pero respondemos cuando Él nos despierta a las 3 de la mañana o nos damos la vuelta y nos dormimos. Cuando nos levantamos de mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Buscamos de Dios y su misericordia o entramos a nuestra rutina de diario? Y no lo digo para condenar a nadie, sino para recordar que Él está presente en todo momento. Ahora, cuando dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, ¿y qué dice? Porque en ti he confiado. Es necesario creer y es necesario confiar en Dios para verdaderamente entrar en esa paz y tener esa comunión con Dios. Es necesario hacer esa decisión, tomar la decisión de confiar en Dios. Fíjate lo que dice el versículo después. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Wow, la palabra de Dios nos enseña que pues necesitamos conocer la voluntad y el camino de Dios. En diferentes salmos David clama, enséñame tu camino, Señor. En el Salmo 25 la cantábamos hace años, hace 40 años la cantábamos en alabanza, el Salmo 25, el Salmo 86 lo dice también. Quiero que vayan conmigo primeramente al Salmo 86, por favor. En el Salmo 86, David le dice al Señor, bendito Dios, por aquí está, dice, el 10 y el 11, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Primeramente, en el Salmo, por favor, vamos al 25. En el Salmo 25 nos dice, era el que cantábamos hace años. Algunos de ustedes quizás se acuerden. En el Salmo 25, vamos a leer el versículo 1 al 4. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, dice David, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Necesitamos, al igual que David, clamar a Dios, enséñame más de tus caminos, hazme saber el camino por donde ande, dirígeme, Señor. En el Salmo 32, David escribe también que dice, no seas como el caballo o el mulo. Venga, vamos ahí, Salmo 32. En el 8 primero dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Este es Dios hablando. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y muchos de nosotros, una u otra vez, hemos cometido el error de distraernos y en vez de buscar de Dios, hacemos lo que nosotros queremos. En vez de buscar ayuda de Dios, vamos y buscamos ayuda de los hombres. Y la palabra de Dios nos dice claramente, maldito el hombre en Ezequiel, que confía en el hombre, ¿verdad? Y pone brazo de carne por ayuda. Entonces necesitamos nosotros buscar de Dios, porque Él nos enseñará el camino, Él nos ayudará por dónde andar, porque a ti, dice, he elevado mi alma. El versículo 9, aquí David clama y dice, ay, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, otra vez. En ti me refugio.
hizo la mejor decisión, refugiarse en el Señor. Él pues clamaba a Dios y pues Él es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. No hay que temer. Recuerda, Dios está contigo. Dios, aquí vemos que está contigo, al igual que con David. Quiero que entiendas esto. Dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Primeramente, necesitamos, en lugar de confiar en los hombres, en lugar de ir a quejarnos con alguien más, levantar nuestras peticiones a Dios igual que David. Lo necesitamos hacer. Clama a Dios al igual que David y confía en Él. Toma ánimo, porque verdaderamente Dios está contigo. Y la palabra nos dice en Romanos 8, nos dice claramente en el versículo 31, ¿qué nos dice? Pues si Dios por nosotros, no dice pues si Dios por nosotros, dice si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está contigo, tú eres hijo de Dios, confía en Él, al igual que David. David tomó ánimo cuando dice, tú eres mi refugio, en ti me refugio claramente. Hablando de refugio, Jehová, el Todopoderoso, es nuestro refugio. David en el Salmo 46 dice claramente, Jehová es nuestra fortaleza, nuestro refugio, dice claramente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2, por tanto no temeremos. No temas, Dios está contigo. Él es tu refugio y tu fortaleza. En el Salmo 91 nos dice claramente, el que habita en la presencia del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Confías tú en Dios? ¿Eres alguien que verdaderamente crees que Él es tu refugio? Confía en Él. Él es, en otras palabras, en Proverbios también nos dice, en otra palabra, nos dice que es torre fuerte. Torre fuerte es nuestro Dios a nosotros. Entonces nosotros necesitamos confiar en Él. Quiero continuar en el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Muchas veces ya sabemos la voluntad de Dios, ya conocemos lo que Él quiere que hagamos. Y sin embargo, tomamos decisiones, hacemos, ¿qué serán? Movimientos, o tomamos esas decisiones en nuestra vida que nos meten en aprietos porque no consultamos anteriormente, primeramente de Dios. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David dependía de Dios. David clamaba a Dios para que le enseñara a hacer su voluntad. Ahora, si era en el tiempo en que era perseguido por Saúl, todavía no había adquirido la experiencia que Dios le había dado por medio de las diferentes batallas y las diferentes situaciones en que enfrentó, en que se encontró. Pero si fue en el tiempo de su hijo Absalón que lo perseguía, David buscaba hacer la voluntad de Dios, porque David podía haber matado a su hijo. Tuvo oportunidad de matar a su propio hijo y tuvo oportunidad de matar también a Saúl, pero David buscaba la voluntad de Dios. Como Saúl había sido ungido como rey, David sabía que no era la voluntad de Dios que él matara a Saúl, porque él decía, lejos esté de mí, que yo levante mi mano contra el ungido, parafraseado, ¿verdad? No, debemos de hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, no decir, bueno, aquí hago esto, y siempre debemos de considerar, y al decir esto me lo digo a mí mismo, primeramente pedirle dirección a Dios, pedirle sabiduría. Uno de los versículos que por años he puesto por práctica es el Proverbios 16:3, que nos dice, encomienda a Jehová tus obras y Él
establecerá tus pensamientos. Él te va a dar dirección. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad. Pídele primero la voluntad de Dios. Si vas a entrar en algún negocio, ¿sabes qué? Pídele a Dios. Muchas veces nos metemos en problemas porque no le pedimos a Dios. Así es de que clama a Él, pídele dirección. Dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Noten aquí, está hablándole a Dios, pero no está mencionando el Espíritu, digamos, el Espíritu Santo, porque aquí está con una M minúscula. Pero si es el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Es el mejor ayudador. Yo confío en el Espíritu Santo. Dios lo envió. Jesús nos dijo que nos enviaría como nuestro ayudador y que nos llevaría a toda verdad, el que nos enseñaría, las cosas de Jesús y del Padre. Entonces Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para guiarnos. Entonces yo les animo, pídanle dirección. Del versículo 11 y 12 para cerrar. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, dice aquí. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Esta parte, esta frase, estos dos versículos, ¿saben qué? Para mí son versículos clave. Es por el nombre de Dios que yo puedo ser vivificado. Cada mañana que despierto, yo le doy gracias. ¿Le agradeces porque te dio vida en este nuevo día? ¿O lo tomas por concedido a la ligera y continúas con tu programa que tú tienes? Clama a Dios por su justicia, por su misericordia, por todo lo que Dios es. Aquí está hablando y describiendo a Dios, sus atributos, algunos de sus atributos, pero es por su nombre que nosotros podemos verdaderamente ser salvos. Es por su justicia que somos justificados. La justicia de Dios es Cristo Jesús. Es por su misericordia que no hemos muerto y nos ha dado este nuevo día y nos disipará, nos salvará de nuestros enemigos y destruirá a todos los adversarios de tu alma. Confía en Él. Aquí dice por último, porque yo soy tu siervo. Ahí dije anteriormente, no necesariamente que tú sirvas en una iglesia, que seas un pastor, un evangelista o uno de los líderes, pero que tengas la disposición de servir a Jehová, de servir a Dios, de darle toda tu vida, de entregarte para servirle a Él como te quiera usar. Ahí donde estás en tu trabajo, ahí donde estás en tu hogar, ahí donde estás en tu vecindario, donde quiera que estés, tú puedes ser usado por Dios. Mi pregunta es, ¿lo primero que haces es buscar de Dios? Si tú nunca has recibido la gracia, la misericordia de Dios, es solamente por medio de Jesucristo. Mi pregunta es también, ¿tienes tú esa confianza? ¿Has recibido a Jesús? ¿Eres reconciliado con Dios? Y puedes verdaderamente disfrutar su misericordia, su gracia y su gran amor como Él desea que tú lo disfrutes. Aquí, cuando vemos cómo Dios saca del atoradero a David, cómo David clamaba a Él, tú también puedes clamar a Él, acercarte a Él. Y la única manera verdaderamente de acercarte a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que crea en Él será salvo, dice la palabra de Dios. Así es de que si tú reconoces que tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, si tú reconoces que tú nunca has entregado tu vida, tu corazón y todo tu ser para seguir y servir a Dios, hazlo hoy. Hazlo hoy y empieza este nuevo año en una relación personal con Él. Si tú quieres dar ese paso de fe, es necesario nacer del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y es solamente por medio de Jesucristo. Si tú quieres orar esa oración de fe, dile con todo tu corazón, Señor Jesús,
Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo con todo mi corazón que el Padre te envió para que vinieras a morir por mis pecados. Reconozco que mi pecado me separa de ti y ahora me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por todos ellos. Te pido que cambies mi corazón y que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad, a toda idolatría y a esa santa muerte que muchos adoran. Yo renuncio a todo lo que no es de ti, Señor. Y ahora me rindo y me entrego completamente, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser. Vengo a ti y me rindo, Señor. Te recibo por fe y por fe creo también y confío que tú me recibes. Y Padre, yo te doy gracias porque ahora puedo decir que soy tu hijo o tu hija y que mi nombre está escrito en el libro de la vida que tú tienes y que estaré contigo por la eternidad. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de fe, confiando en la obra redentora de Cristo Jesús, su sangre que derramó en la cruz, estás ahora reconciliado con Dios. Eres hecho hijo de Dios. La palabra de Dios nos lo enseña en el primer capítulo de San Juan, en el versículo 12 y 13. Nos dice claramente que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Y cuando recibiste a Jesús, el Espíritu Santo empieza a morar en ti y tú naces del Espíritu. El reino de Dios es espiritual. Dios es espíritu. Para tener una relación con Él es por medio de su espíritu. Para entrar al reino de Dios, que es un reino espiritual, es necesario verdaderamente creer y confiar en Él. Y si tú lo hiciste, regocíjate. También hago un llamado a todos aquellos que han caminado con Dios en el pasado, pero se han apartado porque han caído en pecado. Vuelve de todo corazón, arrepiéntete, al igual que el hijo pródigo. No termines en una situación donde te encuentres como a él se encontró en un chiquero comiendo de la comida de los cerdos y le cayó el 20. No esperes a llegar ahí, arrepiéntete y al igual que el hijo pródigo, vuelve a tu padre. Si tú quieres volver, la oración de arrepentimiento del hijo pródigo la puedes hacer de corazón. Y si tú quieres, ora esta oración conmigo y dile: Padre, perdóname. Perdóname, Padre, porque he pecado contra ti. Perdóname porque te he ofendido. He menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Perdóname por todos mis pecados. Ahora me arrepiento y te pido perdón y por fe recibo tu perdón de acuerdo a tu promesa, tu palabra. En 1 de Juan 1:9, donde nos dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo recibo ese perdón y por fe ahora te pido que me laves de nuevo de toda inmundicia, que me laves y me limpies con la sangre de Cristo, que renuevas tu espíritu en mí y que vuelvas tú a mi corazón el gozo de tu salvación. Por fe yo lo recibo y ahora te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén
Si tú hiciste esa oración de reconciliación, el Señor te ha tomado en tu palabra. Eres reconciliado con el Padre. Vuelve de lleno. Depende de la dirección del Espíritu Santo para tu relación con Dios. No vuelvas a donde te has encontrado, en lo que te has metido en pecado. Vuelve de lleno al Padre. Y empieza de nuevo este año por venir en una relación íntima. No mueras en tu pecado, no vuelvas atrás. El Señor te bendiga. Si hiciste esta oración, me regocijo contigo, como los ángeles en el cielo se regocijan. Así es de que una vez más les doy gracias a todos ustedes. Les pido que sigan y continúen orando para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, que nos guarde de toda enfermedad y peligro que está alrededor y que siempre nos use para su voluntad. Ahora les pido también que oren por todos los enfermos. Si ustedes saben de alguien que necesita oración, háganme saber para incluirlo en nuestras oraciones. El Señor les siga bendiciendo y como dijo Pablo a los filipenses, les digo hoy yo, regocíjense en el Señor siempre. Y una vez más, regocíjense en Cristo Jesús siempre. Dios les siga bendiciendo.